Bien, mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Permítanme saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús. Tenemos hoy el estudio bíblico y para ello vamos al libro de Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 21 nos dice la palabra del Señor. El libro de Éxodo capítulo 9, versículos 20 y 21 dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Oremos, por favor. Padre eterno, Padre glorioso, Señor del cielo y la tierra, bendito es tu nombre, bendito seas tu Padre, alabado sea tu nombre, digno de gloria y de alabanza eres solo tú, Señor. Permítame, Padre, en este tiempo, en este estudio bíblico, poder, Señor, compartir con mis hermanos y mis hermanas tu palabra, Señor, a fin de que cada uno, Padre, podamos tener en cuenta estos principios que hoy tienes preparado para nosotros, para ayudarnos, Señor, a entender que hay ciertos principios que debemos seguir en nuestra vida para poder gozarnos de tu presencia y poder, Señor, de esa manera disfrutar de todas aquellas grandes promesas que tienes para tus hijos. Úsame, Padre, como un instrumento. Dame gracia y sabiduría para poder compartir y enseñar según tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que quiero tocar es creer o no creer, creer o no creer. Encontramos, hermanos, en esta parte de la escritura, donde, hermanos, se va a enviar la plaga del granizo. Dice granizo con fuego. Esto va a ser una de las plagas que Dios va a enviar sobre Egipto, y entonces Moisés le avisa al faraón que este acontecimiento va a suceder, pero la palabra de Dios nos da dos lados: los que creyeron y los que no creyeron. Los que creyeron y los que no creyeron. Dice la palabra del Señor, de los siervos, 9:20 de Éxodo dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Habían escuchado el mensaje, se habían enterado que iba a venir granizo y fuego, y los que tuvieron temor de la palabra de Dios, los que creyeron en la palabra de Dios, dice, hicieron que sus criados no salgan al campo, ni sus ganados. Pero, dice también, más el 21, el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Siempre, hermano, uno de los problemas del hombre es creer o no creer. Amén. El problema está en no creer. Verdaderamente muchas personas, hermano, tienen un problema en esta área. Y este es el problema que aqueja a muchos cristianos. Es, ¿le creo a Dios o no le creo a Dios? En verdad, ¿hago lo que dice Dios o no hago lo que dice Dios? ¿Vivo una vida para Dios o no vivo una vida para Dios? En verdad, ¿sucederá lo que Dios dijo o no sucederá lo que Dios dijo? En verdad, ¿se cumplirá lo que Dios dijo o no se cumplirá? Entonces, el problema es la fe. Si la fe, hermano, puede, como dice, llevarnos hacia adelante, hermanos, en una íntima comunión con Dios, también la falta de ella podría llevarnos, hermanos, a, como dice, quitar nuestros ojos de Dios y con ella sufrir grandes consecuencias. Dice, hermanos, que aquí hay dos grupos: el grupo que creyó y el grupo que no creyó. Ambos tienen sus resultados, los que creyeron y los que no creyeron. En la vida práctica,
Hermanos, siempre es así. Habrá un resultado para los que creen y para los que no creen. La mayoría de cristianos no ha comprendido todavía, hermano, esta importancia, que el Hijo de Dios tiene una manera de vivir, que los que han conocido al Señor ya no andan como el mundo anda, ya no andamos por vista, sino, dice, por fe. Cuando vamos al libro de Romanos capítulo 1, 17, el Señor nos expresa con claridad qué es lo que nosotros tenemos que entender sobre la fe. Mira lo que dice Romanos 1, 17 y encontraremos esta verdad para nuestra edificación. Dice la palabra bien claro. Mira lo que dice. Porque 1.17 de Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, o sea, por fe la persona será salva. Pero dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, porque en el Evangelio 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, el justo vivirá por fe. Nota que no dice que la fe será usado cuando usted lo necesita, nada más, sino dice que el justo por la fe vivirá. O sea, mi caminar en Cristo Jesús, mi vida en Cristo Jesús requiere de un andar constante en la fe, porque la fe es la base de nuestro cristianismo, es lo que nos lleva siempre hacia Dios y es la que nos encamina en que en verdad vamos a obedecer la palabra de Dios. Sin ella, hermano, no sería posible. Y cuando eso no comprendemos, entonces el escuchar la palabra de Dios, el ser instruido en la palabra de Dios, el ser enseñado en ella, no tendrá la relevancia, la importancia, no será para usted un acicate, un estímulo en su vida, porque usted no ha comprendido que la vida cristiana es andar por fe y no una fe muerta como muchos se inventan su fe, sino una fe establecida en los fundamentos de la palabra de Dios. Nuestra fe no es muerta, nuestra fe tiene un fundamento, tiene una base, tiene una regla que seguir. Entonces la fe me lleva a obedecer la palabra de Dios. Amén. A creer que lo que la palabra de Dios dice es la que debo seguir y es con la cual debo vivir día a día. Dice, el Evangelio se revela por fe y para fe. Y dice Hebreos capítulo 4, hermanos, para poder realzar esto, dice el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 2. Un problema que el pueblo de Israel, hermanos, cometió, o como dice, pecó contra Dios, es no entender cómo camina el cristiano. Hermanos, miren lo que dice 4:2 del libro de Hebreos, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. ¿Ve qué dice? Y no le aprovechó el oír, dice la palabra, porque no fue acompañada con fe. Hermano, si usted no cree la palabra de Dios, entonces no te aprovecha en nada, no tiene ninguna importancia en su vida. La palabra de Dios no se lee por leer, no se abre por abrir. Hermanos, la palabra de Dios hay que creerla, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la fe me lleva, hermanos, a pegarme a la promesa, a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido para que yo siga en mi vida. La fe me dice que debo obedecer este mandamiento. La fe me dice que una esposa debe obedecer los mandamientos para la esposa. La fe le dice al esposo que debe obedecer los mandamientos con respecto
respecto a sus deberes como esposo, con respecto a su esposa, y los hijos deben obedecer a sus padres, hermanos, según lo que la palabra, la fe siempre, hermanos, te lleva a la palabra. La palabra de Dios no puede ser sacada de su vida. Cuando mi fe tiene problemas, normalmente me aparto de la palabra de Dios. Cuando mi fe está teniendo problemas, me aparto de la palabra de Dios. Ahora ya no obedezco la palabra de Dios. La fe, hermano, hace que yo me centre, mi ancla, hermano, de mi barca está anclada en lo que dice la palabra de Dios. Es por eso importante que la fe, hermano, esté firme y estable en las cosas de Dios. Y aquí, hermanos, Moisés dice, Dios les va a castigar con granizo y fuego si no dejas ir a mi pueblo, le dice al faraón. Y faraón no hace caso, pero dice, había un grupo, los que temieron la palabra de Dios, hermanos, salvaron su vida y salvaron a sus animales. Pero ¿qué pasó con los que no creyeron? Vamos al libro de Éxodo capítulo 9. Encontramos, hermanos, en este estudio que en verdad, hermano, cómo uno sufre, cómo uno, hermanos, en verdad enfrenta situaciones adversas a nuestra vida por no haber creído. Mira lo que dice el 9:21 dice, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. 24, hubo pues granizo, fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada, y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Hermano, todos aquellos que fueron ese día, que no creyeron la palabra, hermanos, todos murieron por la plaga del granizo y fuego. Así que Dios nos deja esta enseñanza para que reflexionemos y nos hagamos una pregunta. ¿En cuál de los dos lados estoy yo? ¿Tú eres de los que temen la palabra o los que no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios? Hermano, quiero que comprenda, hermanos, que la fe da como resultado ver las maravillas y las grandezas que Dios puede poner a nuestro favor. La falta de fe nos hace perder lo que solo Dios te puede mostrar. Te hace perder el privilegio de ver el poder de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que hacemos. La falta de fe nos hace perder ese privilegio. El libro de Mateo capítulo 13, 58 dice la palabra del Señor. El libro de Mateo 13, 58 dice la palabra de nuestro buen Dios. Mira lo que dice. ¿Lo tienen? Dice el libro de Mateo capítulo 13, 58 y dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Ha visto, hermano? La incredulidad, o sea, la falta de fe me hace perder ver los milagros de Dios. ¿Sabe? Cada uno de nosotros, en el caminar que tenemos, vamos a enfrentar diversos, vamos a decir, eventos, algunas veces desesperantes, algunas veces más allá de lo que nuestra capacidad entiende y que son parte también de nuestra madurez en Cristo. Y sabes, hermano, es la fe la que te permite a ti y a mí ver resultados, no por mi capacidad, no por mi poder, no por mi experiencia, sino por el poder de Dios. Si usted está esperando que Dios transforme a una persona, cambie a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, cambie tu propia vida,
requiere fe. Esa fe hace posible que usted y yo tengamos la oportunidad de ver la mano de Dios, de ver cómo Dios actúa poderosamente en una vida. Pero cuando nuestra fe no está en Dios y nos movemos, como dice, en la fuerza de nuestro poder, simplemente perdemos esa gran oportunidad en nuestra vida. Hermanos, siempre la fe ha sido, pues, la base del cristianismo. Y en el libro de Hebreos, mira lo que dice. Volvemos otra vez a Hebreos, y en Hebreos nos dice algo sobre la fe. Y esto no puede dejarse a un lado. El cristiano, hermano, anda por fe, no anda por vista. Mira lo que dice, 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se han dado cuenta? La fe, hermano, nos da certeza. La fe nos da convicción que Dios, hermano, para Dios nada es imposible. Ahora, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? Nuestra fe, hermano, podría llevarnos y apegarnos más a Dios, como también nos puede alejar de Dios. Cuando más tu fe está creciendo, más te apegas a Dios. Cuando menos estás creciendo, más te estás alejando de Dios. Por eso es importante la fe. Hermanos, la fe nos recuerda que Dios es todopoderoso. Y que lo que para Él, dice que para Él nada es imposible. Por ello, hermano, es que a través de la historia podemos ver, hermano, que los grandes hombres, hermanos, siempre han tenido que tratar con la fe. Incluso el libro de Hebreos, hermanos, capítulo 11, tiene la lista de los héroes de la fe. Tiene una lista de qué les llevó, hermanos, en verdad, a poder vencer los obstáculos que la vida les trae. Y ello es la fe. La fe, hermanos, nos protege, hermanos, de caer en el mal y de recibir el mal. La fe en realidad es el escudo, hermano, que hace que todo ataque que el enemigo ponga sobre nuestra vida puedan ser, como dice, reboten sobre el escudo de la fe. Pero si no, seremos presa fácil del enemigo y rápidamente ganará ventaja sobre nuestra vida. Hermano, la fe es la que hace que una persona pueda verdaderamente decir, si no fuera por Dios, mi vida no tendría sentido. Es más, solo la fe hace que tú y yo le agrademos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible que usted y yo podamos tener algo agradable a Dios. Así que la fe, hermano, es sí o sí. Es necesario que la fe, hermano, esté activa. Por ello, hermanos, es importante hacernos un autoexamen y mirar cómo está nuestra fe. ¿Qué está haciendo nuestra fe? ¿Cómo la fe, hermanos, empieza a manifestarse? Cuando uno lee en el Hebreos capítulo 11, encontramos, por ejemplo, algunos ejemplos sobre la fe y cómo la fe les lleva a una persona a tener una vida que marca la diferencia. ¿Qué quiere decir? La fe, hermanos, hace que usted tenga una vida que marque diferencia. ¿Y por qué? No porque usted es mejor que los demás, sino porque usted ha aprendido, hermanos, ha comprendido que Dios es el que marca la diferencia. Y cuando Él está
como dice, en el centro de nuestra vida, y Él está, como dice, el que guía mi vida, yo podré, como dice, caminar en este mundo donde hay tantas cosas, hermanos, que tenemos que aprender. La fe te dice que Dios te cuida. La fe te dice que Dios te provee. La fe te dice que Dios cumple su palabra. La fe te dice que todo lo que Él te dice es verdad. Y que usted no está siguiendo una ilusión, un sueño. Usted está siguiendo al Dios Todopoderoso. Mira lo que dice la palabra del Señor. Solo en el versículo 2, mira lo que dice. Porque dice, desde el 1 vamos a leer 1 y 2, dice Hebreos 11, 1 y 2, dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué es lo que me lleva a tener un buen testimonio? ¿Qué es lo que me hace mantener una vida, como dice, íntegra, una vida que ande para alabanza y gloria de Dios? Es la fe. La fe hace que cuides tu testimonio. La fe hace que tu testimonio reluzca, alumbre, se vea. La fe hace que en verdad nuestra vida cuente y sea visto. Y donde el testimonio que damos, hermano, queda en la vida de los demás. La fe hace posible el mejor testimonio. ¿Me entiende? El mejor testimonio nace a partir de una vida que le cree a Dios. Usted cultiva un buen testimonio. Usted, como dice, deja un testimonio para los demás por causa de tu fe, por causa que crees que hay un Dios que, a pesar que a veces tenemos que enfrentar pruebas, Él tiene el control, y que eso no cambia tu sentir, tu servicio, tu adoración, tu alabanza a Dios, sino que te hace apegar más a Dios, te hace buscar más a Dios y te hace entender que separados de Él no somos nada. Y quiero ponerte un ejemplo más para poder ayudarles en este estudio bíblico y cómo, hermanos, verdaderamente cuando le creemos a Dios podemos librarnos de grandes problemas. Pero cuando no le creemos a Dios, muchas veces, así como un incrédulo que no cree en Dios, pasa muchas penurias en su vida, nosotros también, por la falta de fe, no solo nos perderemos ver los milagros de Dios, sino que no veremos la gracia de Dios en nuestra vida. Mira lo que dice la palabra en el versículo 4 y nota lo que dice la Escritura. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Ya? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Nota, un servicio de excelencia. Alguien que da algo, hermanos. Como dice aquí, mejor, excelente sacrificio. Siempre es por la fe. No es, hermano, que la persona, como dice, es mejor o superior a los demás. Esa fe, hermano, nos da, como dice, esa fuerza, esa energía que nos lleva a tener una vida que pueda exaltar a Dios y en verdad uno presenta lo mejor al Señor. Esforzarnos. Servir a Dios requiere esfuerzo. Servir a Dios, hermano, requiere que nosotros cada día aprendamos. A veces como hombre me doy cuenta, hermanos, a veces cuando nuestra fe está así, no le entregamos lo mejor de nosotros. Nuestra fe, hermano, no está a veces tan fuerte. Es por eso cuando uno, hermano, verdaderamente nuestra fe es tan fuerte hacia Dios, le creemos a Dios, esa misma fe hace que tú seas empujado hacia adelante. Esa misma fe hace que tú y yo nos esforcemos en presentar lo mejor, lo excelente, lo agradable, algo que es digno al Señor. Y muchas veces como hombre perdemos ello. Por ello
tenemos que entender, hermanos, que el justo camina por fe, anda por fe. Y esto no es una fe ciega, sino es una fe conforme a la palabra de Dios. Ahí donde está usted, hermano, ahí donde está usted, hermana, hagamos un examen de nuestra fe. ¿Cómo ha hecho que tu fe te lleve a tener un mejor testimonio? ¿Cómo ha hecho tu fe que usted presente mejor sacrificio, mejor servicio, mejor adoración a tu Dios? ¿Cómo es que la fe te hace que tú te entregues más a Dios, te consagres más a Dios? Es la fe. Hermano, toda gracia viene del cielo. Y cuando nosotros buscamos a Dios, entonces es realidad. La fe salva, hermanos. Más adelante hablaremos más de la fe, cómo la fe puede salvar a una familia, cómo la fe nos hace elegir lo mejor, cómo la fe, hermano, nos hace vivir para lo eterno. ¿Sabes, hermano? La fe nos ayuda a comprender que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Sea que Él dijo algo no favorable, se va a cumplir. Si Él dijo algo favorable, también se va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios, hermano, sí cumple su palabra. Todo hombre que ha creído a Dios, toda persona que se ha rendido a Dios y ha puesto su confianza en el Señor, ha hecho posible que esa persona vea cosas, lo que solo Dios puede hacer. Cuando empezamos a creerle a Dios, no solo nos libramos de las consecuencias que la vida nos puede traer, así como los siervos de Faraón que no creyeron la palabra sufrieron las consecuencias. No solo la fe me libra de sufrir consecuencias, hermanos, como dicen, menos pensadas, sino que la fe me hace que yo viva una vida agradable a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahí donde estás, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? Habla con Dios. Dile, Señor, en verdad, mi fe no está fuerte. Señor, verdaderamente a veces hay tiempos donde mi vida no siente eso. Pero sé, Padre, que lo que tú has dicho es real y debo creerlo, aun cuando no lo puedas entender. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo dice, yo estoy seguro, estoy consciente de que Dios, hermano, no me va a fallar. De que Él, hermano, en realidad tiene todo el control de todas las cosas de la vida. Y la forma como hacer que nuestra fe crezca es que creamos que Dios, hermano, es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres que Dios te recompense? Fe. Por fe, no por vista. La fe solo me pone abajo. Perdón, la falta de fe me hace mirar hacia abajo. La falta de fe me hace mirar mis circunstancias. La falta de fe me hace ver lo que yo puedo hacer. Pero la fe, hermano, no está considerando lo que yo puedo hacer. La fe descansa en la única persona que puede ayudarme, en la única persona que puede sostenerme en este camino, en la única persona en quien es merecedor y como dice, de toda alabanza. En la única persona, Jesucristo, hay, hermanos, esperanza de que podremos ver grandes cosas.
Aquí están los siervos del faraón, los que creyeron, los que temieron la palabra, y aquí tenemos los que no creyeron. Mi pregunta en esta noche es sencilla: ¿en cuál de los dos estás? Simplemente, ¿en cuál de los dos estás? Segundo, ¿cuál fue el resultado de la elección de este grupo que temió la palabra de Dios y que no temió la palabra de Dios? ¿Cuál fue el resultado? La pregunta número 2, ¿cuál quieres que sea el resultado para tu vida? Y pregunta número 3, ¿qué es lo que esperas de Dios? ¿Qué es lo que esperas de Dios? La fe me hace esperar solo lo que Dios puede hacer. La falta de fe me hace esperar lo que yo puedo hacer, pero no lo que Dios puede hacer. Así que la palabra de Dios nos dice: no por vista, sino por fe. La fe te saca del grupo de los que pierden privilegios. La fe te dice: sigue confiando en Dios. Espera en Dios. No te rindas. Dios conoce tus flaquezas. Dios conoce tus debilidades. Pero como Pedro, cuando estaba andando en el mar y de pronto miró a los vientos y se empezó a hundir, el Señor, él dijo: Señor, sálvame que me hundo. Y el Señor puso su mano y lo levantó, no lo recriminó, solo le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, sí, yo como pastor también me falta la fe, pero sé que aun cuando nos falte la fe, es mejor estar como Pedro: Señor, socórreme, socórreme, Señor, para que no nos falte la fe. Que Dios me lo bendiga. Si Él le ha hablado, póngase de rodillas, dile: Señor, fortalezca mi fe, fortalezca mi fe. Oremos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra en este estudio, Señor, que hoy nos muestras, Padre, que tanto los siervos de Faraón, un grupo creyó en tu palabra y otro grupo no creyó en tu palabra. Muchas veces, Señor, esta es una realidad de los hombres. Siempre hay un grupo que cree y hay un grupo que no cree. Señor, siempre queremos estar en ese grupo que te cree, en ese grupo, Señor, que pondrá su confianza en ti. Tu palabra dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que sin fe nadie te puede agradar. Ayúdanos, Padre, a nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a veces nos falta la fe, Padre. Perdónanos, Dios, por esa falta de confianza en nuestra vida, y que nuestra vida, Señor, pueda fortalecerse en tu bondad y en tu gracia. Gracias por permitirme en este breve tiempo compartir la bendita palabra en el corazón de tus hijos, de tus hijas. En el nombre de Jesús. Amén.